En el pasado se valoraba la castidad antes del matrimonio. Entonces, cuando un hombre y una mujer tenían relaciones sexuales, habían muchos casos en los que se casaban con urgencia para encubrirlo. En los tiempos modernos también hay parejas think, que han decidido no tener hijos. Algunas parejas viven juntas sin casarse. Si realmente se gustan, siempre quieren ser considerados el uno con el otro y tratan de cambiar sus tendencias personales poco a poco por el bien de la otra persona. Por el contrario, si fuerza una relación con alguien que no le gusta, desde el principio solo se hacen comentarios y acciones hipócritas de mala gana y finalmente se revela la verdad. No tienes que casarte si las condiciones no son las adecuadas para ti. Forzar el matrimonio es un acto de ignorar la libertad de elección y los derechos humanos de una persona. El matrimonio no siempre es la elección correcta sobre la soltería. Puede sufrir pérdidas financieras o abuso físico y verbal por parte de su cónyuge. Incluso si está casado, es posible que no quiera tener hijos en absoluto o puede no ser el padre exitoso que imagino. Por el contrario, puede convertirse en un padre que abusa de sus hijos. Independientemente de todos los tiempos y lugares. En los países donde la población es la fuerza nacional, el matrimonio
todavía se fomenta y se fomentará para aumentar la tasa de nacionalidad. Pero el objetivo del país es la tasa de natalidad, no la felicidad del matrimonio en sí. Por lo tanto, es difícil encontrar una política para aumentar la felicidad del matrimonio, aunque varios beneficios relacionados con el cuidado de los hijos pueden aumentar gradualmente por parte del Estado. En el pasado, casarse con alguien que no querías y vivir toda tu vida tenía efectos secundarios graves. Entonces, en los tiempos modernos, incluso en Corea, el caso de forzar directamente el matrimonio ha desaparecido. Además, la generación más joven tiende a valorar más el valor de la felicidad individual. Entonces, a diferencia de la generación anterior, la generación más joven no se molesta en soportar tal estrés